de la parte de termodinámica y vamos a continuar con eso. Estábamos viendo la definición de trabajo. El trabajo es una cantidad importante que aparece en mecánica clásica. Y en ese trabajo ya vimos cómo, revisamos cómo es la definición. Simplemente, bueno, es el producto punto de F punto de R integrado sobre la trayectoria de la partícula. En el caso termodinámico, el trabajo, vimos que de manera general le vamos a poner como una integral aquí de una cantidad, una coordenada intensiva. Y una coordenada extensiva. El ejemplo que vimos, el más simple, fue el de cuando usamos presión y volumen. Entonces la integral es la integral de P de B. La variable extensiva es el volumen y la intensiva es la presión. Y este signo es por la convención de cuando hacemos trabajo sobre el sistema. Cuando tenemos el caso de un proceso a volumen constante, entonces dB es igual a 0 y el trabajo es igual a 0. Entonces ese es un proceso isocórico. Y para el caso de mecánica, otra vez el caso mecánico, había algo importante que si tienen un sistema aislado, para el caso mecánico, cuando tienen un sistema aislado, en este caso, este ejemplo es simple, es la Tierra y una pelota. Aquí nuestro sistema es tierra-pelota, no tenemos en cuenta cualquier otro efecto. Entonces aquí el trabajo se puede calcular, es el trabajo que ejerce la fuerza gravitacional sobre la pelota. Y utilizando el teorema trabajo-energía cinética, que nos dice que el cambio en la energía cinética del sistema es igual al trabajo realizado, en este caso es el trabajo hecho por la fuerza gravitacional. Esto nos lleva a que la energía mecánica se conserva. En el caso termodinámico, cuando tenemos un sistema aislado adiabáticamente, esperamos también que la energía se conserve. Entonces vamos a ver cuál es esa correspondencia, ¿no? Y aquí va a aparecer un concepto importante que es el de la energía interna del sistema. Y terminamos viendo un pequeño experimento que es el experimento de Joule, porque no sabemos cómo cuantificar la energía que tiene un sistema termodinámico. Entonces, pues lo más simple, no lo más simple, pero una forma de hacerlo, es considerar un recipiente, y en este recipiente está aislado, aislado adiabáticamente. Entonces, dentro del recipiente ponemos agua. Y vamos a poner un dispositivo que es el que habíamos mencionado la vez pasada, que es un sistema de paletas. Y bueno, aquí estas paletas pueden girar y giran de tal forma que están unidos a este eje, y el eje se enreda con una cuerda. La cuerda pasa por una polea y la polea, bueno, el otro extremo de la cuerda está unida a una masa. Entonces, si soltamos esta masa, simplemente va a descender
Aquí vamos a hacer algunas suposiciones importantes, como siempre hacemos. Aquí no hay fricción entre la polea y la cuerda. Ajá, tampoco hay fricción entre, bueno, cualquier otro tipo de fricción que haga que haya una pérdida de energía, no la tomamos en cuenta, la despreciamos, ¿sí? Entonces, esto, cuando la masa empieza a descender, ajá, nosotros podemos determinar completamente cuánto trabajo se está entregando al sistema. ¿Cómo se está entregando trabajo al sistema? Pues con las paletas, ¿no? Con este sistema aquí de paletas. Y bueno, básicamente cuando la masa desciende, la cuerda hace que el eje gire, se puede determinar la torca y todo se puede, y el resto de cantidades necesarias se determinan experimentalmente. Entonces podemos determinar el trabajo que se hace al sistema, realizado sobre el sistema. Ujú. Ahora, ¿qué va a pasar dentro del sistema? Bueno, dentro de este recipiente aislado adiabáticamente. Pues aquí va, debido al movimiento de las aspas, en general la temperatura va a aumentar y eso lo podemos determinar o se determina de manera simple con un termómetro. ¿Mm? Entonces, dada una cantidad de trabajo realizada sobre el sistema, nosotros podemos determinar el aumento, en este caso, de la temperatura, ajá, mediante la medición a través del termómetro. Habíamos mencionado también algo importante. Eh, bueno, esto nos va, una vez que el sistema baja, las poleas giran y va a haber una energía, una transferencia de energía a nuestro sistema. Ajá. Entonces, para un trabajo dado, estamos entregando cierta cantidad de energía al sistema. Ujú. Ahora, ¿cómo hacemos este trabajo? Pues esta es una forma de hacer este trabajo. Dijimos, otra forma que también es válida sin ningún problema es tomamos nuestro recipiente que contiene al líquido, en este caso al agua, y hacemos pasar una resistencia. Y también podemos determinar el trabajo realizado, ¿no? Ahora, si fijamos el trabajo, ya sea con este sistema o con este otro sistema, ajá, si el trabajo está dado a un valor bien definido, el cambio en la energía, en las propiedades de ese sistema, no depende de cómo entreguemos trabajo al sistema, solamente depende de la cantidad de trabajo. Ese es un resultado bastante importante. No depende del medio a través del cual se esté realizando trabajo. Es independiente de la naturaleza del dispositivo. Ajá, entonces, vamos a ver qué tenemos en este caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos en nuestro sistema es el agua, y de manera general la podemos representar en nuestro espacio de estados. Ajá. Y este vamos a considerar un punto general. A este punto lo vamos a llamar el punto inicial. Ujú. Y se hace trabajo sobre el sistema. Y eso va a hacer que el sistema, el estado cambie. Ajá. Entonces ya no vamos a tener va a evolucionar, vamos a considerar que cambia a este estado y lo llamamos el estado final. Ajá. Ahora, para ir de aquí a aquí, es necesario entregar trabajo al sistema. Y ya dijimos, no importa el mecanismo que utilicemos para entregar trabajo, si ese trabajo es el mismo, entonces el estado final no va a cambiar, siempre va a ser el mismo. Entonces no importa el proceso que utilicemos, es independiente del proceso. Solo de la cantidad de trabajo. Entonces, ahora, ¿es posible aquí dibujar una trayectoria entre el estado inicial y el estado final o no?
¿Podría tomar cual sea? Ajá, podría ser cual sea, pero siempre es posible hacer dibujar una trayectoria. Ah, Podría ser cualquiera, pero ¿es posible dibujar esa trayectoria? pues, pues no, porque sería independiente del proceso, ¿no? Ajá, pero habíamos dicho habíamos mencionado Se una. supone que no, porque es cuasi estático, ¿no? También. Ajá, ese es el punto importante. Ah, de acuerdo. Si, ajá, si el proceso es cuasiestático, sí. Ajá. El proceso es cuasiestático, sí podemos dibujar una trayectoria entre estos dos, porque a cada punto de la trayectoria le corresponde un estado cuasiestático. Ajá. Esa es la condición. Ujú. Entonces, y bueno, puede ser cualquiera, pero siempre y cuando sea cuasiestático. Ajá. Si no, simplemente tenemos el estado inicial y el estado final. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ir de este estado inicial a este estado final? ¿O cómo definir el estado final? Este estado final, una vez dado el estado inicial, queda completamente determinado por el trabajo realizado sobre el sistema. No depende del proceso. Eso es lo importante. Uh-huh. Y aquí vamos a definir el trabajo, una cantidad, que es el trabajo adiabático. Uh-huh. Que va a ser el trabajo realizado por el sistema o sobre el sistema que está adiabáticamente aislado. Ajá. Entonces es el trabajo realizado por el sistema o sobre el sistema adiabáticamente aislado. Uh-huh. Y esto que hemos estado mencionando es importante. Uh-huh. Si nosotros tenemos un estado de un sistema adiabático, y este cambia mediante la transferencia de calor, de trabajo con sus alrededores, ¿no? Entonces la cantidad de trabajo que vamos a requerir, que se requiere, solamente va a depender de los estados inicial y final, no depende del proceso, que es lo que hemos estado mencionando. ¿Sí? Entonces voy a ponerlo aquí, eso es importante. Si el estado de un sistema adiabático se modifica mediante la transferencia de trabajo, la cantidad de trabajo requerida solo depende de los estados inicial y final, y no del dispositivo que produzca el trabajo. Entonces, aquí este enunciado nos permite definir una cantidad que es importante, porque a este estado, bueno, van a ser diferentes y van a ser diferentes por el trabajo que se está haciendo sobre el sistema o por el sistema. ¿Sí? Entonces, esto nos permite definir una cantidad que es la energía interna. El trabajo adiabático simplemente va a ser la diferencia de las energías internas, la energía en el estado final menos la energía en el estado inicial. Y
esta es una consecuencia de lo que mencionamos, de lo que ya mencionamos. La forma en la cual estamos haciendo el trabajo o el mecanismo que hace el trabajo no importa, solamente importa el trabajo total entregado o hecho sobre el sistema, entregado al sistema o que hace el sistema. Entonces, a cada uno de estos estados le va a corresponder una cantidad de energía que vamos a definir como U. Y este trabajo simplemente va a ser la diferencia de esas dos energías. La energía aquí y la energía aquí. Ajá. Y así definimos esta nueva cantidad, que es la energía del sistema. Ahora, aquí, ¿qué pasa si este trabajo, bueno, va a tener signo, ¿no? Sabemos que el trabajo puede tener signo positivo o negativo. ¿Qué pasa si el trabajo es positivo? Si el trabajo es positivo, quiere decir que la energía final menos la energía inicial es positivo, entonces la energía final es mayor que la energía inicial. Entonces, se está haciendo trabajo sobre el sistema porque la energía final del sistema es mayor que la energía inicial, consistente con nuestra definición de signo del trabajo, ¿no? Si el trabajo es negativo, entonces la energía final menos la energía inicial es negativo, ajá, y lo que implica que la energía final es menor que la energía inicial. Entonces, después de que en este caso, el sistema está haciendo trabajo sobre sus alrededores, porque la energía final del sistema es menor que la que tenía al inicio, de que se iniciara el proceso. Y nuevamente, esto es consistente con con la forma en la cual se define el signo de un trabajo, ajá, en mecánica. Ahora, apareció esta nueva cantidad. Esta nueva cantidad es la energía interna del sistema. Esta energía interna es una función de estado. ¿Qué quiere decir que sea una función de estado? Es una función que va a depender de las variables que están caracterizando el estado. En este caso, bueno, aquí no pusimos, pero puede ser presión, volumen, presión, temperatura, temperatura, volumen. Ajá. Las variables que definan este estado, ajá, X1, Y1 o las que sean, esta función va a ser una función de estas variables. Ajá, y eso nos referimos cuando decimos que es una función de estado, ajá, que depende de las coordenadas que caracterizan al sistema, que caracterizan al estado. Esta energía interna, lo que le estamos haciendo es definir a partir del trabajo que se está haciendo sobre el sistema o que el sistema está haciendo, ¿sí? Pero cuando aquí estamos haciendo trabajo sobre el sistema, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se le está haciendo a nuestro sistema que es el agua? ¿Qué le estamos haciendo físicamente? Se le está agregando una cantidad de energía como calor. Ajá, bueno, como trabajo mecánico, ¿no? Bueno, Porque es trabajo mecánico lo que estamos haciendo sobre el sistema. Y ese trabajo mecánico hace que la temperatura aumente. Pero ese aumento de la temperatura es debido a que las, las partículas que conforman el agua están aumentando su energía. Ajá, la temperatura es un promedio de esa energía de las partículas, ¿sí? Entonces, aquí estamos considerando algo que por el momento no está a nuestra disposición. Es decir, que el líquido, en este caso el agua, pues está compuesta de moléculas, ¿sí? Pero nosotros no tenemos acceso a esto. Esta energía interna es una caracterización macroscópica de varios tipos de movimientos. Las moléculas del agua pueden moverse, pueden trasladarse en general. Hay un movimiento de traslación. Hay movimientos de rotación.
y etcétera, ¿no? Vibración, ajá. Entonces, y hay interacciones entre ellas. Entonces, todo esto caracteriza esa energía interna, pero nosotros no tenemos acceso a este tipo de análisis por el momento, ¿sí? Entonces, todo lo que estamos haciendo es mediciones macroscópicas, ajá. Y por eso el nombre, ¿no? De energía interna. Porque es debido a un incremento de la energía del sistema, la energía de cada elemento del sistema va a moverse, va a trasladarse con mayor velocidad, puede rotar más, puede vibrar, etcétera, ¿sí? Pero bueno, de manera general la vamos a llamar la energía interna del sistema. Entonces, esta energía interna, como la definimos aquí, el trabajo adiabático, y adiabático en el sentido de que tenemos nuestro sistema que está aislado adiabáticamente, ¿no? Entonces, este trabajo adiabático es la diferencia de las energías internas de los dos estados. Entonces, lo podemos escribir simplemente como el cambio en la energía interna del sistema es igual al trabajo adiabático realizado sobre este. Ahora aquí hay otras formas en las cuales podemos entregar energía al sistema. No necesariamente tiene que ser un medio mecánico como el que supusimos aquí. ¿Qué pasa si ahora, bueno, este es otro sistema, otra forma, pero también es mecánico en cierto sentido? ¿Qué pasa si hacemos lo siguiente? Si ahora consideramos el recipiente que contiene agua, y nuevamente entregamos cierta cantidad de energía, pero no mecánicamente, sino más bien aquí podemos poner un mechero. Entonces, aquí también el estado va a cambiar. El sistema, si consideramos inicialmente una temperatura A, después de un cierto intervalo de tiempo en el cual tenemos aquí la fuente de energía que está transmitiendo energía al sistema, va a llegar a una temperatura B. Entonces, aquí bueno, aquí se define otra cantidad importante, que es la energía que no es transmitida por medios mecánicos. Y vamos a llamar el calor. Entonces, esto es importante aquí. Cuando tenemos un sistema aislado adiabáticamente y hacemos trabajo, para este sistema aislado adiabáticamente tenemos esta relación. El cambio en la energía interna es igual al trabajo adiabático realizado. Entonces, el cambio en la energía interna menos este trabajo adiabático es igual a 0. Y esto es para un sistema aislado térmicamente. ¿Qué pasa cuando se está haciendo trabajos sobre un sistema de manera general? ¿Sí? Si estamos haciendo trabajos sobre un sistema, lo que podemos decir es que el cambio en la energía interna menos el trabajo realizado sobre el sistema, en general ya no va a ser igual a 0, como ocurrió aquí. Cuando el sistema está aislado, sí. Si el sistema está aislado, el cambio en la energía interna menos el trabajo realizado sobre el sistema va a ser igual a 0. En el caso general, cuando no tenemos un sistema aislado, no es un proceso adiabático, entonces lo que vamos a tener es que el cambio en la energía interna menos el trabajo ya no es igual a 0. Y vamos a escribir que esto es igual a Q, que es lo que habíamos definido aquí como el calor. Ahora, esta expresión no es igual, pero tiene su analogía con el caso mecánico. ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema mecánico? Y tenemos que sobre este sistema mecánico
está actuando una fuerza. Bueno, el ejemplo que habíamos puesto al inicio. Tenemos aquí el sistema que es tierra y una pelota. Y la pelota es atraída hacia la tierra por la fuerza gravitacional. Ajá. Entonces, aquí esta fuerza hace un trabajo, ¿sí? Y el trabajo se puede calcular explícitamente. El trabajo hecho por la fuerza gravitacional es menos el cambio en la energía potencial gravitacional. Ahora, aquí podemos aplicar el teorema trabajo-energía cinética, que nos dice que el cambio en la energía cinética es igual al trabajo realizado, que es menos, en este caso, el cambio en la energía potencial gravitacional. Y esto directamente nos lleva a que la energía final es igual a la energía inicial, conservación de energía mecánica. ¿Qué pasa si ahora tenemos aquí la pelota y tenemos una fuerza en general, donde tenemos una componente de la fuerza que puede ser la fuerza gravitacional, pero en general ya no es la única fuerza que está actuando. Aquí la fuerza que estamos considerando tiene una componente conservativa y una componente no conservativa. Y otra no conservativa. Entonces, la componente conservativa, la componente de la fuerza, la componente conservativa de la fuerza, siempre la podemos escribir, el trabajo realizado por esa componente siempre la podemos escribir como una diferencia de un potencial, ¿sí? Pero no así la componente no conservativa. Y en este caso, el teorema trabajo-energía lo que nos dice es que el cambio en la energía cinética menos es igual al trabajo realizado por la fuerza conservativa más el trabajo realizado por la fuerza no conservativa. Ajá, y esto lo podemos escribir de la siguiente forma. Conservativa, ¿sí? Que es equivalente a esto. No es igual, pero es equivalente. Ajá. Entonces, esta es la ecuación general que vamos a estar utilizando, en el cual tenemos el trabajo realizado sobre, bueno, el cambio en la energía interna del sistema menos el trabajo realizado es igual al calor, ¿no? Y para el caso en el cual tenemos un trabajo adiabático, como el que habíamos mencionado anteriormente, sí, tenemos el caso de un sistema aislado. Entonces, ese trabajo adiabático va a ser igual al cambio en la energía interna. ¿Sí? Esto es lo que hemos visto. Entonces, este cambio en la energía interna lo podemos poner aquí y lo que nos va a dar es que la diferencia entre los trabajos, el trabajo adiabático y el trabajo que tenemos aquí va a ser igual a esto. Y esta es una definición operacional para el calor. Entonces, ¿qué es Q? Pues es el calor, ¿no? Pero ¿qué es? Físicamente es una cantidad de energía que se transfiere, que recibe el sistema en formas distintas a trabajo mecánico. Mecánico. Entonces, de estas expresiones tenemos también que el cambio en la energía interna del sistema simplemente va a ser igual al trabajo más el calor. Esta es otra forma alterna de escribir esto. Donde aquí tenemos que Q es la energía absorbida o cedida por el sistema y W es el trabajo que los alrededores hacen sobre el sistema hace sobre los alrededores. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos por el momento.
Bien. Entonces tenemos que el cambio en la energía interna del sistema es el trabajo más el calor. Ahora, para un proceso reversible, el trabajo, ya vimos que lo podemos escribir de manera general como sí. Sí, bueno, más bien, para un proceso reversible e infinitesimal, du es igual a dw más dq. Y, y como el proceso es reversible, entonces este diferencial de trabajo lo podemos escribir como una suma de una variable eh, extensiva y una variable intensiva. Ajá. Entonces, esto lo podemos escribir de manera general como dq más la suma de xy de y. Y suma sobre todos los tipos de trabajo que estén actuando, se esté haciendo o que esté realizando el sistema. El caso más simple es cuando tenemos solamente las variables P y B. Ajá. En este caso, el trabajo ya sabemos que es P de B con un signo negativo. Entonces, la expresión que nos queda para la energía, el proceso infinitesimal es que es dW es igual a dQ menos P de B. Y esta ecuación la vamos a estar usando más adelante. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un proceso cíclico? Ajá. Para un proceso cíclico, es un proceso que va a estar caracterizado porque el estado final va a ser igual al estado inicial. Es decir, la energía final va a ser igual a la energía inicial. Y en ese caso, lo que vamos a tener es que el cambio en la energía interna es igual a cero. Y como el cambio en la energía interna es igual a cero, entonces el trabajo más el calor es igual a cero. Es igual a cero. Si ahora tenemos un sistema que está aislado, un sistema está aislado si no hay trabajo que se está haciendo sobre el sistema y tampoco hay transferencia de calor. Y en ese caso, tenemos que, usando esta expresión, que el cambio en la energía interna es igual al trabajo más el calor. Esto, como el trabajo es cero y Q es cero, entonces el cambio en la energía interna es igual a cero. Y si tenemos ahora un proceso adiabático, ya vimos que en un proceso adiabático, pues no hay transferencia de calor, el sistema está aislado, por lo tanto, Q es igual a cero. Ajá. Y como Q es igual a cero, entonces el cambio en la energía interna es igual a ese trabajo. Y ese trabajo lo podemos escribir como P de B. Que es lo que ya habíamos visto. Si dB es negativo, entonces el sistema se está comprimiendo, la presión va a aumentar.
En ese caso, el cambio en la energía interna va a ser positivo, lo que implica que la energía final tiene que ser mayor que la energía inicial. En el otro caso, cuando tenemos que el, cuando tenemos que el sistema se expande, entonces vamos a tener, como el sistema se expande, la presión va a disminuir. Por lo tanto, el cambio en la energía interna va a ser negativo. Esto quiere decir que la energía final va a ser menor que la energía inicial. ¿Sí? Esto ya lo sabíamos, simplemente es consistente con lo que ya teníamos. Ahora, cuando tenemos el caso, cuando el proceso ocurre a volumen constante, que dijimos que se conoce como un proceso isocórico, entonces no hay cambio en el volumen y simplemente la energía interna es igual al trabajo, al calor, perdón. El cambio en la energía interna es igual al calor transferido. Entonces tenemos estos casos a partir de la relación que encontramos aquí entre la energía interna, el trabajo y la transferencia de calor entre el sistema y sus alrededores. Ahora, hay unas cantidades importantes que son necesarias para, bueno, son propiedades térmicas de un sistema. Ajá. Y una de estas cantidades es la capacidad calorífica. Y bueno, la capacidad calorífica simplemente es el cociente entre la cantidad de calor necesario que hay que hacer sobre un sistema o que hay que hacer en un sistema para que aumente su temperatura en una cantidad de θ. Ya sabemos cuál es la expresión para el calor. Entonces, esta la tenemos de aquí. El cambio en la energía interna para un proceso infinitesimal de U es igual a dQ menos PdV. Pero en el caso general es la que tenemos aquí. du es igual a dq más la suma de todas estas contribuciones x de y. Entonces, esta capacidad calorífica, como ya dijimos, es, bueno, voy a poner aquí la definición, es el cociente entre la cantidad de calor necesario para hacer que un sistema su temperatura por dθ, ¿sí? Y este incremento. Dθ. Y se denota con la letra C. C. Entonces la capacidad calorífica simplemente es dQ en dθ, es el cociente. Ahora aquí esta dQ en general es no es una diferencial exacta, entonces vamos a tener la notación que habíamos dicho. Entonces dQ en dθ es la capacidad calorífica y de aquí podemos determinar esta dQ. Esta dQ simplemente va a ser la diferencia entre du, que es la diferencial infinitesimal de la energía interna, menos este término. Entonces esto nos queda du menos la suma de xy de y dividido entre dθ. Entonces esto es la capacidad calorífica. Y vamos a considerar el caso
de una sola componente aquí. Entonces aquí la suma la tomamos hasta 1. Por lo tanto, en el caso en el cual n es igual a 1, esto es du menos x dy entre dθ. Y aquí se definen algunos casos particulares. Si tenemos un proceso, ya sea que X o Y sean constantes, entonces tenemos los casos de la capacidad calorífica a X o Y constante. Entonces, si X es igual a una constante, se denota con un subíndice X, y esto es igual a dq de teta a X constante. ¿Sí? Y esto simplemente es lo que tenemos aquí, du menos X de Y entre de teta a X constante. Y si ocurre a un valor de Y constante, entonces tenemos CY, y esto es igual a dq' en de teta a Y constante. Como Y es constante, esto se simplifica bastante. Esto simplemente es du, este término es 0, du en de teta a Y constante. Y estas son las capacidades caloríficas. Un caso simple es cuando consideramos nuestras variables presión y volumen. Entonces, si consideramos el caso donde tenemos el volumen constante, entonces para volumen constante, ¿sí? Entonces, Y en este caso es B, y lo que nos queda es que la capacidad calorífica volumen constante simplemente es elevada de U con respecto a T, de T a B constante. Ahora, estas cantidades que hemos definido aquí, la capacidad calorífica ya sea a X constante o a Y constante, son, son cantidades extensivas. Se pueden definir o se pueden determinar también cantidades intensivas a partir de estas dos definiciones. Como habíamos dicho que podemos obtener una cantidad intensiva a partir de una cantidad extensiva. Con el cociente, ¿no? Ajá, con el cociente. Entonces, hay dos definiciones. Podemos definir la capacidad calorífica por unidad de masa o la capacidad calorífica por unidad de mol. Y esto nos da las siguientes definiciones. Cx, una cantidad intensiva, es igual a Cx mayúscula por unidad de masa o dividido entre la masa, y Cy igual a Cy entre la masa. Entonces, a estos se conocen como los calores específicos. Y si lo tomamos por unidad de mol, entonces Cx asterisco, esto es Cx por unidad de mol, y lo mismo para Cy asterisco, y esto es Cy por unidad de mol. ¿Sí? Estos son calores específicos molares. Donde aquí, bueno, M es la masa del sistema y nu es el número de moles. Exacto. Entonces, a partir de este cociente de una propiedad extensiva entre otra propiedad extensiva, obtuvimos una propiedad intensiva, ¿no? O características intensivas, que son los calores específicos si dividimos entre la masa y calores específicos molares si dividimos entre el número de moles. Ahora, esta energía que ya definimos, que es la energía interna del sistema, es una
Es una función de estado, es lo que mencionamos. Ajá. Es una función que depende de las variables que definen completamente el estado del sistema. Ujú. Y vamos a considerar un caso en el cual un sistema puede estar determinado por 2 de 3 variables. Y vamos a considerar las variables presión, volumen y temperatura. Entonces, el estado va a estar determinado por 2 de estas. 2 de estas son independientes. Entonces, la función de estado, que es la energía, ajá, la podemos escribir de 3 formas diferentes, ya sea que dependa de P y B, de P y teta o de B y teta. ¿Sí? Entonces, tenemos esta función de estado puede depender de P y B, puede depender de P y teta, o puede depender de B y teta. Ujú. Y a estas se conocen como ecuaciones calóricas de estado. ¿Sí? Ahora, a partir de estas ecuaciones se puede hacer un análisis del sistema que tenemos, aunque no conozcamos directamente la forma analítica de la función U. Ajá. Y el análisis pues, se hace de manera muy similar a lo que hicimos en las clases anteriores. Vamos a considerar un caso. Ajá. Vamos a considerar, por ejemplo, que las variables independientes son teta, la temperatura y la presión. Ujú. Entonces, esta, ¿no? Las variables independientes son la temperatura teta y la presión P. Ahora, lo que sabemos es que el diferencial de U es igual a dQ menos P dB. Entonces, de aquí podemos obtener una expresión para dQ, que es igual a du más P dB. Además, estamos diciendo que nosotros conocemos U, ajá, porque U es una ecuación que depende, es una función de estado que depende de las variables P y teta. Entonces, podemos obtener du. Entonces, de aquí, no de aquí, de aquí. U es una función que depende de P y teta. Entonces, du es igual a la parcial de U con respecto a P, teta constante, de P, más la parcial de U con respecto a teta, a P constante, de teta. Esto es de U. Pero lo mismo podemos hacer para dB, porque nuestras variables independientes son la presión y la temperatura. Entonces también B lo podemos escribir como una función de la presión y la temperatura. Y de manera semejante podemos obtener dB, que va a ser la parcial de B con respecto a P, a teta constante de P más la parcial de B con respecto a teta, a P constante de teta. Y con estas dos expresiones podemos tratar de obtener algo de esta ecuación. Entonces, dQ es igual a du, pero du es la parcial de U con respecto a P, a teta constante de P, más la parcial de U con respecto a teta, a P constante de teta. Y luego más P de B, que es todo esto, es la parcial de B con respecto a P, a teta constante de P, más la parcial de B con respecto a teta, a P constante de teta. Y aquí podemos agrupar los términos que tengan como factor común la diferencial de P. Entonces, esto es igual a la parcial de U con respecto a P, a teta constante, y este término más P
por la parcial de B con respecto a P a teta constante. Y esto por dp. Luego más los términos que tienen como factor común el diferencial de teta. Entonces es la parcial de u con respecto a teta a P constante. Y luego más P por la parcial de B con respecto a teta a P constante. Y todo esto de teta. Entonces esto es de Q'. Y déjenme copiarlo en el siguiente. Vamos a ver qué pasa si consideramos que P es constante. Si P es igual a una constante, entonces este término es 0 porque tenemos dp igual a 0. Entonces dp es igual a 0 y lo que nos queda es que dq es igual a esto. Es decir, dq en d teta es igual a la parcial de u con respecto a teta a P constante más P por la parcial de B con respecto a teta a P constante. Y este dq en d teta, ¿a qué es igual? Una capacidad calorífica, ¿no? Exacto. Y como estamos considerando a presión constante aquí, presión constante, entonces la capacidad calorífica a presión constante. Entonces, esto es Cp. Y bueno, entonces esto nos va a ayudar porque podemos sustituir esta expresión, la parcial de u con respecto a teta P constante, más P, la parcial de B con respecto a teta P constante, en este término. Y lo que nos queda a continuación es que dq' es igual a todo esto, la parcial de u con respecto a P, a teta constante, más P, la parcial de B con respecto a P, a teta constante, de P. Y todo esto es lo que tenemos aquí, la parcial de u con respecto a teta P constante, más P, la parcial de B con respecto a teta P constante, que es Cp. Cp de teta. Y si consideramos ahora que B es igual a una constante, entonces sabemos que dq de teta, ¿sí?, a B constante es Cb. Entonces podemos hacer aquí lo siguiente, tomar todo esto, dividirlo entre d teta, vamos a tener dq en d teta, dp en d teta, y aquí vamos a tener cp. Entonces esto va a ser igual a dq en d teta, que es esto que está aquí. Entonces esto cb va a ser igual a la parcial de u con respecto a p, a teta constante, más p por la parcial de b con respecto a p, teta constante, y tenemos dp en d teta más cp. Y aquí tenemos una relación entre cb y cp. Entonces cp menos cb es igual a la parcial de u con respecto a p, a teta constante, más p por la parcial de b con respecto a p, a teta constante, por dp de teta. Pero como tomamos cp menos cb y este término lo pasamos al miembro derecho, entonces aquí tenemos un signo negativo.
Y aquí tenemos esta cantidad, la parcial de P con respecto a teta. Y ya habíamos visto que esta cantidad, la parcial de P con respecto a teta, la podemos relacionar con los coeficientes de compresibilidad y de dilatación. Bueno, compresibilidad isotérmica y dilatación volumétrica. Ajá. La parcial de P con respecto a teta es igual a beta entre K. Entonces, esto lo podemos escribir como menos beta entre kappa. Y bueno, lo podemos hacer así porque estamos suponiendo que el volumen es constante. Y esto ocurre a volumen constante. Entonces, esto es menos beta entre kappa por todo este que tenemos aquí. La parcial de U con respecto a P, a teta constante, más P por la parcial de B con respecto a P, a teta constante. Entonces, esto nos da una relación entre estos coeficientes CP y CB. Sí. Y aquí vamos a aprovechar también que además de esta relación, que es la parcial de P con respecto a teta, que es igual a beta entre kappa, teníamos una relación de la parcial de B con respecto a P a teta constante, que es este término que aparece aquí, ¿no? Y eso estaba relacionado con la compresibilidad isotérmica. Lo que teníamos era que la parcial de B con respecto a P es este término a teta constante, esto es igual a menos kappa B. Entonces, esto lo podemos simplificar un poco más. Lo que tenemos es CP menos CB es igual a menos beta entre kappa por P, la parcial de U con respecto a P, a teta constante, luego más P por la parcial de B con respecto a P a teta constante, que es menos kappa por B. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Entonces, de esta expresión podemos obtener de esta relación podemos obtener una expresión para la parcial de U con respecto a P a teta constante. ¿Ah? Entonces, de aquí podemos obtener que la parcial de U con respecto a P a teta constante es igual a CP menos CB kappa entre beta y más P kappa B. Entonces, tenemos esto y lo que podemos hacer ahora es considerar la expresión que teníamos aquí. Esta. Porque ya tenemos esta expresión, la parcial de U con respecto a P. ¿Qué es esto? La parcial de U con respecto a P a teta constante. Y vamos a sustituirla aquí. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Entonces, esto es igual a la parcial de U con respecto a P a teta constante es menos CP menos CB kappa entre beta más P kappa B. Luego, sí, más P y la parcial de B con respecto a P a teta constante, parcial de P con respecto la parcial de B con respecto a P a teta constante es menos kappa por B. De P más CP de teta. Y este término, presión, el coeficiente kappa y B está aquí, con signo
diferente y se nos va. Y esto finalmente nos queda de la siguiente forma. Voy a poner CP al inicio, entonces es CP de teta y sí, menos kappa por beta por CP menos C. Entonces, esta es una ecuación diferencial que bueno, rige el intercambio de calor, ¿no?, entre el sistema y su ambiente o en un proceso dado cuando ocurre un cambio infinitesimal. Cuando teta cambia a teta más de teta y P cambia a P más de P. Esta también es, bueno, esta expresión también la podemos escribir en términos de cantidades por unidad de masa, ¿sí? Entonces podemos dividir todo entre la masa del sistema, entonces dividiendo del sistema, ¿sí? Entonces vamos a tener variables de Q, es igual, aquí es CP minúscula de teta menos kappa beta por CP menos CB de P. Entonces tenemos esta relación. Entonces, como dijimos, esta relación rige el intercambio de calor en un sistema cuando las variables teta y P cambian. Teta cambia a teta más de teta y P cambia de P a P más de P. Y la ecuación calórica, bueno, la ecuación calórica es esta que habíamos mencionado aquí, es con la cual trabajamos. Aquí dU simplemente es dQ menos P de B. Y se puede escribir la ecuación calórica para la energía en términos de las... se puede escribir una ecuación diferencial para esto, ¿no? P y teta, que son nuestras variables que consideramos independientes, P y teta, ¿sí? Entonces, du simplemente va a ser la parcial du con respecto a P, a teta constante de teta, más la parcial de U con respecto a teta a P constante de teta. Y bueno, ya estuvimos trabajando con esto, ya tenemos una expresión para du en dp y du en dθ. Du en dp es todo esto que tenemos aquí, entonces podemos usar esta relación. La voy a poner aquí. La parcial de U con respecto a P a teta constante. Oiga, Doc, disculpe que lo interrumpe. Ah, era lo que le iba a preguntar si ese es DP o igual se queda con dθ, la que acompaña la parcial de U. Sí, 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 gracias, es de P. Sí, Ah, muchas ok. gracias. No, Sí, gracias. 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 Sí, es de U en dp. Para no escribir la doble, la voy a poner directamente aquí. Entonces, esto es igual a du en dp, y du en dp es todo esto. Menos cp menos cb. P más p kappa. Kappa p.
y de P, y la parcial de U con respecto a teta ¿dónde está? D1 de teta. D1 de teta, de aquí, D1 de teta, P constante, es CP menos P, la parcial de B con respecto a teta a P constante. Entonces, más CP menos P por la parcial de U de B. La parcial de B con respecto a teta a P constante de teta. ¿Sí? Y esta dB de teta P constante es beta B. Esto es igual a beta B. Entonces, esto finalmente nos queda de la siguiente forma. Lo vamos a escribir como P capa B menos capa entre beta CP menos CB de P. Y esto más CP menos P beta P de teta. Y esto es de U. Entonces, esta es la ecuación calórica en forma diferencial. Dijimos que las variables con las cuales íbamos a estar trabajando son P y teta. Y todo aquí queda determinado en términos de estas constantes. Bueno, de estas cantidades, presión, el coeficiente de compresibilidad, el volumen, coeficiente de compresibilidad, capa beta, C, los coeficientes CP y CB. Ajá, entonces, esta es una forma, la forma diferencial de esta ecuación calórica. Bien. Vamos a ver qué pasa ahora si consideramos el caso del gas ideal. Entonces, bueno, vamos a escribir las ecuaciones adiabáticas para el gas ideal. Ya sabemos que du es igual a dq' más dw. Como estamos considerando el caso adiabático, entonces dq es 0. No hay intercambio de calor con los alrededores. Y el trabajo simplemente es menos P de B. ¿Sí? Ahora, el coeficiente CB lo podemos escribir como D en dt. Entonces, esta parte la podemos escribir como CB de T y eso simplemente es menos P de B. Como estamos considerando el caso del gas ideal, tenemos que la ecuación es PB igual a NKT. Entonces, esto nos queda de la siguiente forma. CB de T es igual a menos P, pero P es NKT entre B. De B. Entonces aquí, bueno, simplemente vamos a reescribir un poco esto. Esto nos queda CB entre NK
Y de t, este t lo pasamos de este lado. Aquí tenemos solamente la dependencia temporal y del otro término lo vamos a poner las dependencias volumétricas. Entonces ya tenemos CB, NKT y menos dB entre B. ¿Sí? Entonces tenemos esto. Y de aquí pues vamos a integrar esto. Entonces vamos a considerar que la temperatura T, bueno, aquí ya usamos T en lugar de teta. Ajá. Entonces, la temperatura va desde una T0 a una T, y aquí el volumen va desde un volumen 0 hasta un volumen B. Entonces, integrar esto es simple. CB y NK son constantes. ¿Sí? Entonces, la integral de esto nos queda el logaritmo de t evaluado entre t0 y t, y del otro, en el otro término también, menos el logaritmo de b evaluado entre b0 y b. ¿Qué es lo que nos queda a continuación? Nos queda cb entre nk, y cuando evaluamos nos queda el logaritmo de t menos el logaritmo de t0, pero por las propiedades de los logaritmos nos queda el logaritmo de t entre t0. Ajá. Y de manera semejante aquí. Menos el logaritmo de b entre b0. Ajá, porque es el logaritmo de b menos el logaritmo de b0. Nuevamente es una diferencia de logaritmos que es igual a la razón el logaritmo de la razón. Ujú. Y tenemos esto. Ahora, por el caso del gas ideal, CB es igual a 3 medios de NK. Vamos a sustituir esto aquí. Entonces, esto nos queda. Como CB es 3 medios de NK, entonces CB entre NK son 3 medios. ¿Sí? Y esto nos queda 3 medios del logaritmo de t entre t0 igual a menos el logaritmo de b entre b0. Y bueno, aquí nuevamente usamos la propiedad de los logaritmos, y esto nos queda que el logaritmo de t entre t0 a la 3 medios, esto es igual a menos, vamos aquí a hacer un cambio. Esta parte nos queda menos el logaritmo, bueno, logaritmo de b menos b0, y todo esto con un signo negativo. Entonces podemos hacer, quitar el menos y poner logaritmo de b0 menos el logaritmo de b. ¿Sí? Y eso va a hacer que aquí cambiemos el orden, logaritmo de b0 entre b. Entonces tenemos esta relación para el caso del gas ideal. Y podemos exponenciar en ambos lados, y lo que nos va a quedar es que t entre t0 a la 3 medios es igual a b0 entre b. Entonces, esta es una de las ecuaciones para el gas ideal. Y vamos a encontrar una relación entre T0 y la presión. ¿Cómo podemos obtener una relación entre T? Aquí esta ecuación nos da una relación entre la temperatura y el volumen. ¿Cómo podemos encontrar una relación entre la temperatura y la presión? ¿Podríamos sustituir el volumen en términos de la presión? Ajá, ¿cómo hacemos eso? Con la ecuación de estado. Ajá, con la ecuación de estado, que es esta, ¿no? PV igual a NKT. Entonces, con esta ecuación podemos hacer eso. Sabemos que PV es igual a NKT. Entonces, para un volumen 0, vamos a tener
P0, la presión 0, P0, V0 es igual a NKT. Y esta, ¿no? Entonces, al hacer esa sustitución, lo que tenemos es que, bueno, este es T0, ¿no? Es que T entre T0 a la 3 medios es igual a V0, y V0 es NKT0 entre P0 dividido entre el volumen, que es NKT entre P. Entonces, NK y NK se nos va. Y esto nos queda P T0 entre P0 y T. Entonces, déjame ponerlo diferente. P entre P0 y T0 entre T. De tal forma que este término lo podemos pasar del lado izquierdo y nos va a quedar T entre T0 a la 3 medios por T entre T0. ¿Sí? Y eso, al simplificar, nos queda 3 medios más 2 medios, 5 medios. Entonces, la relación entre temperatura y presión es T entre T0 a las 5 medios igual a P entre P0. Entonces ya tenemos esta relación entre temperatura y volumen, temperatura y presión. ¿Cómo podemos obtener una relación entre presión y volumen? Con la que ya tenemos, ¿no? La otra ecuación. ¿Esta? Ajá. Ajá. ¿Qué hacemos? Aquí ya tenemos P entre P0, ¿no? Entonces, esto P entre P0 es igual a T entre T0 a las 5 medios, pero T entre 0 la podemos obtener de aquí. Ajá. Entonces, T entre T0 es B entre B0 a la 2 tercios, B0 entre B, ¿sí? A la 2 tercios, y todo esto a la 5 medios. Y esto nos queda B0 entre B a la 5 tercios. ¿Sí? Entonces, esta es una relación entre P y B. Entonces, bueno, estas son las ecuaciones adiabáticas para el gas ideal. Y bueno, vamos a terminar por hoy. Vamos a seguir la siguiente semana viendo algunas cosas del ciclo de Carnot, pero bueno, aquí la parte importante fue la introducción de esta nueva cantidad, que es la energía interna. Entonces, terminamos por hoy y continuamos la siguiente semana. Me habían comentado que tenían algún problema con el ejercicio 3, creo. ¿No? Sí, profesor, disculpe, fui yo. Solamente era para una guía, pero parece que ya ¿Sí? le agarré la onda un poco. Sí. Ok, sí, porque el trabajo lo puedes escribir como menos la integral de PdB. Y dB lo puedes escribir en términos de las coeficientes, kappa y beta, y los diferenciales de P y de teta. Y a partir de eso, más o menos es simple. De acuerdo, profesor, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos la siguiente semana. No olviden enviar la tarea y les envío los nuevos ejercicios para este fin de semana. Sí, gracias, Doc. Oiga, Recording ¿y también stopped. les va a enviar las notas de esta clase? Sí, ¿sí les llegó las notas de la clase pasada? Sí. Sí, profe. Ok, sí, entonces se las envío en un rato. Gracias. Sí, hasta luego. Profe, una duda. Sí. ¿La tarea se la mandamos al ayudante nada más?
Sí, sí, sí. Ok, Al correo que viene en la planeación. vale. Sí. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias, profe, Hasta hasta luego. 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 Hasta luego.